Nosotros ahora vamos a charlar porque tenemos en línea al ingeniero agrónomo Esteban Bilbao, es asesor en Agroestudio Viento Sur. Esteban, aquí Federico Elorza, Martín Aragón y Flor Latorre. ¿Cómo estás? Hola Fede, Martín, Fer, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo andás, Esteban? No, muchas gracias a ustedes. Yo bien, saliendo un poco de una gripe, así que tengo la voz un poquito tomada, pero bien, todo en orden. Está muy bien. ¿Y Ailó por allá? ¿Ailó por Necochea allá? Mirá, hizo mucho frío, yo la verdad no salí de casa por esto que te digo, pero estuvo lloviznando hasta anoche tarde, así que yo supongo que si el ode no debe haber sido muy fuerte, pues hay mucha humedad. Ah, ok. Bueno, nada, Esteban, gracias por sumarte con nosotros. Esteban, para que todos los conozcan, es un asesor agropecuario muy importante. Él aparte trabaja mucho en lo que son todo el tema de tecnologías de información aplicadas al agro y tiene una empresa que asesora para la producción de aplicaciones dirigidas. Y es un poco lo que vamos a charlar en el día de hoy con él. Pero antes que eso, veníamos un poco hablando con Pablo Méndez recién sobre el uso de fitosanitarios y bueno, ahí ahora está ahí en toda una parte de lo que es en qué se está usando los productos y en Argentina sabemos que el problema de malezas cada vez es un problema más fuerte, donde casi el 85% del mercado de fitosanitarios son herbicidas. Los herbicidas son aquellos productos que controlan a las malezas. Y bueno, queremos saber cuál es la situación desde tu experiencia, desde tu punto de vista, de esta problemática en Argentina. Dale, buenísimo. Sí, primero, como venían hablando con Pablo antes, o sea, todo lo que podemos ver y construir es desde la base de lo que estaba planteando él. O sea, no podemos estar pensando en cosas nuevas si antes no hacemos bien las cosas básicas. Eso Claro, tiene que estar claro. La tecnología es muy linda y muy divertida, pero si no hacemos bien las cosas de base, no vamos a poder ir a ningún lado. Y eso es un poco, o vamos a ir a un lugar al que no queremos, en realidad. Eso es un poco lo que por ahí nos ha ido pasando con las malezas. Como decías vos, es el problema por ahí, la adversidad biótica, el problema biológico más grande que tenemos en la producción en Argentina, Sí. a diferencia de otros países, sobre todo por el hecho de que tratamos de trabajar en siembra directa. Eso nos lleva a que se nos reducen mucho las herramientas para controlar las malezas, porque no tenemos las herramientas físicas o labranzas, ¿sí? Claro. Eso, bueno, obviamente es por el hecho de tratar de cuidar el suelo de la erosión y de cuidar el carbono del suelo y la materia orgánica, pero, bueno, nos ha llevado a que el problema de malezas viene aumentando la cantidad de malezas resistentes, y eso más que nada se nos da por repetir muchas veces o durante mucho tiempo las mismas medidas de control, o sea, las mismas acciones. Nos pasaba un poco también cuando estábamos en la labranza convencional, que lo único que hacíamos era labrar, y llegaba un punto en que había malezas que se iban acostumbrando a eso, o íbamos seleccionando las que en la población se adaptaban mejor al ambiente que nosotros les dábamos. La problemática de chamico que teníamos en su momento, ¿no? Exacto, de chamico, de chinchilla, de quinoa, de gramón. Esto es evolución. Las malezas van a ir tratando de adaptarse al ambiente que nosotros les propongamos. Obviamente no son ambientes naturales, sino son ambientes alterados, digamos, por el hombre para un fin, pero ellas se van a ir adaptando. Entonces, si lo único que hacemos es labrar, se van a ir adaptando a eso. Si lo único que hacemos es aplicar 1 o 2 herbicidas, se van a ir adaptando a eso. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, basarnos en las buenas prácticas, como charlaban hace un ratito antes, especialmente en lo que es monitoreo, y de ahí empezar a construir cómo ir variando y haciendo distintas cosas para controlarlas, ¿no? Sí, tal cual. ¿Y cuáles son las nuevas herramientas y manejos que tenemos disponibles hoy para el control de maleza? Que sé que hay muchas, hay un montón de investigación en ese sentido. Bueno, pero contanos un poco cuáles son las herramientas y los manejos que hay o hacia dónde estamos apuntando hoy. Buenísimo. Mira, tenemos las nuevas herramientas y las herramientas resucitadas y disfrazadas de nuevas. Las herramientas resucitadas y disfrazadas de nuevas, por ahí son las de labranza. No,
yo no es que esté en desacuerdo o en contra de la labranza, sino que creo que hay que hacerla únicamente cuando es específicamente necesario. Nosotros hay lotes o partes de lotes, como bien decía también Pablo, por ahí en un bajo, en una loma o en un rincón, en un manchón, en el cual cuando tenemos que hacer una labranza la hacemos, ¿sí? No es que no hacemos nada de labranza. Pero eso termina siendo menos del 2% de la superficie que manejamos. Claro. Cuando uno sale a la ruta y empieza a cuantificar lotes movidos y lotes no movidos, y ves que tenés el 35% de los lotes movidos hoy en día, que es un montón, ¿sí? Y de vuelta eso no se usa, está reemplazando el uso de fitosanitarios en parte por la labranza, lo cual a los que no les gusta los fitosanitarios los puede poner contentos, pero en realidad tiene un impacto de más largo plazo también, ¿sí? Entonces, bueno, más allá de la labranza, que también es para situaciones muy, muy específicas, las nuevas herramientas que se vienen no son tantas todavía. Tenemos llegando al país lo que es los destructores de semillas en cosechadoras, que esas ayuda y mucho por el hecho de que lo que hace es destruir la semilla en la cosecha de las plantas que se nos escaparon o que sobrevivieron a nuestro manejo. Claro. Entonces eso ayuda mucho a que la población no siga y aumente para los años siguientes, ¿sí? Pero bueno, está recién llegando al país, y después se nos vienen un montón de otras herramientas que se están desarrollando en otros países como Australia, que puede ser láser, acá está también llegando lo que es electricidad, calor, microondas, hay un montón de tecnologías químicas y térmicas, físicas, que se vienen, pero de vuelta, ahí tenemos una salvedad, que es que son todas tecnologías que tienen mucho gasto energético o de petróleo para realizarlas. Por ejemplo, para generar un rayo láser, uno está utilizando mucho gasoil para generarlo, y la otra es que obviamente hay que estudiar qué impacto tiene esto en el suelo y en los microorganismos y fauna y de flora del suelo, porque también no sea cosa, nos hagamos una herramienta que no es tan buena o que tiene su impacto, digamos, para meternos en una peor. Eso hay que estudiarlo sí o sí. Sí. Y la otra, que es a lo que vamos, es que todas estas herramientas que se vienen están buenísimas, pero tienen que ser dirigidas, o sea, no las podemos pasar por un lote entero. Eso es muy ineficiente y ya no tiene sentido porque ya tenemos herramientas para lograr que se utilicen estas nuevas herramientas en lugares específicos, que es donde están las malezas. Hasta el destructor de semillas. Hay destructores de semillas que vos no los podés activar y van activados por todo el lote gastando un montón de gasoil, y hay destructores de semillas que vos los podés activar y desactivar en el momento. Entonces, por ejemplo, cuando entras a un manchón de maleza lo activás, ¿sí? Este es el concepto de ir a aplicar algo o hacer un control a donde están las malezas, hasta físico podría ser también con labranza, y no en todo el lote. Esto es uno de los beneficios del productor agricultor para adoptar esta tecnología, y aprovecho y te pregunto dos cosas más. También, ¿cuál es para el ambiente y la salud de las personas? ¿Y cuál es ese aporte a la sustentabilidad? Perfecto. Sí, para el productor, cuando uno no entró en la tecnología, lo primero que tiene que ver es el ahorro económico, ¿no? Para ver que se pueda cubrir la inversión de comprar la tecnología. La realidad es que es uno de los grandes beneficios, el aporte económico al productor, porque nosotros en las aplicaciones en barbecho, donde estamos utilizando la tecnología, esto como comentaba hoy Fede al principio del programa, se ponen sensores o cámaras que van sensando en los pulverizadores terrestres, y en vez de ir aplicando en todo el lote, sobre todo todavía en barbecho, va el pulverizador sin aplicar, y donde detecta una maleza, aplica. Eso es buenísimo, eso me parece... O sea, disculpen a los dos, les pido disculpas, pero desde no ser un especialista como ustedes, me parece esta tecnología un gran avance, ¿no? Que vaya al punto, menos gasto, va directamente, qué sé yo, como si tuviéramos algo en el cuerpo, bueno, vamos directamente a ese punto que anda mal, ¿no? Y para que la gente entienda, cuando una máquina hace una pulverización, tiene todo el barral, el ancho del barral, que pueden ser 30 metros, por ejemplo, donde va aplicando todos esos 30 metros. Acá lo que hace es, como se resolvió, se ponen unos sensores que van mismo en el barral, que va leyendo si hay malezas o no, y va accionando para que aplique específicamente sobre eso. O sea, antes estamos aplicando con una escopeta, hoy estamos aplicando con un teledirigido. Dosifica. Exacto.
Sí, como decía Fede, en realidad ahora en vez de ir aplicando, va no aplicando, o sea, no aplicando herbicidas, y donde detecta la maleza, da la orden y aplica. Esto nos está llevando en los barbechos en que usamos la tecnología a un 70% de ahorro económico, ¿sí? Y también a un 70% menos de impacto ambiental. Nosotros estamos utilizando un índice de la Universidad de Cornell, del índice de IQ, que mide el impacto en todo el ambiente, en la sociedad, en el consumidor, en muchos factores, no solamente por ahí en lo que es el suelo o en el aire, y estamos midiendo que cuando usamos esta tecnología bajamos el impacto ambiental de cada acción en un 70%. O sea, en vez de afectar un 100, afectamos un 30%, ¿sí? Esto es importantísimo, y esto nos lleva también que cuando nosotros, no se puede utilizar durante todo el año, porque hay muchas aplicaciones en las cuales uno por ahí tiene que aplicar igual cobertura total porque hay mucha maleza o porque está el cultivo grande, pero si nosotros llevamos este ahorro del 70% en esas aplicaciones, al promedio anual, con todas las aplicaciones que tenemos que hacer de herbicidas, por usar esta tecnología estamos pudiendo reducir el uso de herbicidas al 50%, ¿sí? O sea, es un montón. Nosotros estamos teniendo un montón de reclamos sociales y un montón de reclamos también o de dudas internas de los productores y de los profesionales que queremos ser más eficientes, y estamos viendo que con una sola herramienta podemos arrancar haciendo esto, ¿sí? Esto lo que nos lleva también es a poder elegir otras herramientas y mejores, porque pasamos a manejar mejor las malezas, porque podemos entrar con la maleza con el tamaño adecuado. Esto es como esperar a tener una angina terrible o tomar un antibiótico porque es más específico y gastás menos cuando te estás empezando a enfermar, ¿sí? Entonces, nosotros agarramos la maleza del tamaño adecuado y podemos usar el herbicida adecuado y utilizar herbicidas que antes no podíamos usar por costo. Entonces, esto nos lleva a también combatir el tema de lo que es las resistencias y estamos manejando mejor las malezas, estamos logrando que no avance tanto la resistencia en los campos en los que trabajamos con esta tecnología. Esteban, contame cuál es la traba o el desafío más importante que está teniendo hoy el productor, el aplicador, para poder implementar esta tecnología. Buenísimo. Cuando el pulverizador es del productor, vamos a separar productor de contratista, sí. O brindador de servicios. Cuando es del productor, la traba más grande hoy es... Perdón, Esteban, pero perdón que te interrumpa, pero para que se entienda, que hay gente que por ahí no sabe, en el campo hay una gran cantidad de las pulverizaciones, cerca del 70%, que las realizan contratistas, terceros prestadores de servicio, que no son del propio productor, ¿no? Que facilita mucho también el poder llevar adelante y el desarrollo de la tecnología. Perdón, me hace faltaba esa información. Sí, gente que no es productor, pero compra, digamos, pulverizadores, sembradores o cosechadoras y le brinda el servicio a los productores. Para el productor es más fácil porque la tecnología se la repaga con el ahorro del uso de herbicidas. Nosotros, para que ustedes tengan una idea, estamos midiendo, como les decía, el 70% de ahorro en las aplicaciones de las que usamos y el 50% de ahorro al año, para no poner número en dólares que por ahí mareamos, ¿sí? Entonces, para el productor es mucho más fácil porque se paga más rápido. Ahí el impedimento más grande, hablando de productores también de un tamaño de mediano, aunque sea mediano, no chicos, ¿no? O sea, no productores de 200 hectáreas. Ahí entonces, el impedimento más grande por ahí es que esta tecnología nos da más trabajo, nos hace reconocer que estábamos tratando de manejar la problemática de una forma simplificada y en realidad es compleja. Entonces, tenemos que reconocer que el problema es complejo y manejarlo de esa forma. Con esta tecnología no nos queda otra que reconocerlo y hay que trabajar más, ¿sí? Cuando nos vamos al contratista o al brindador de servicio, el problema más que nada es que la tecnología le queda un poco cara, porque tiene que pagarla con lo que le puede cobrar extra el productor. Entonces, generalmente se cobra el doble de lo que se cobra en una aplicación común. Entonces ahí le conlleva más años pagar la tecnología y también generalmente es una figura, el contratista, que también ya está muy tomado en lo que es créditos y no tiene por ahí carpetas bancarias tan importantes como un productor, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista es más difícil. Pero la realidad es que los mismos clientes, los productores, están empezando a pedir a los contratistas y de a poco los contratistas se van equipando, ¿sí? Ahora, ahí hagamos una diferencia cortita, que es que cada una, tenemos hoy en Argentina ya 2 tecnologías hace varios años que trabajan en base a sensores, y algunas tecnologías nuevas, sobre todo locales, que trabajan en base a cámaras que están saliendo al mercado en este tiempo. Las nuevas que son locales
pueden empezar a hacer alguna aplicación también más importante adentro del cultivo, diferenciando cultivo de maleza. Todavía está en los inicios, pero está recién empezando. Y al punto que iba, para no alargarla, es que cada una de estas tecnologías, aunque en general se habla de aplicaciones dirigidas o aplicaciones selectivas, cada una de estas tecnologías tiene sus diferencias. Entonces no hay que ir solamente a mirar el precio y cuál te sale más barato y cuál te sale más cara, porque en realidad después cuando uno las va a utilizar, con una tenés más ahorro, la otra es más difícil de usar, la otra es menos precisa, con una podés entrar al cultivo, con la otra no, entonces son las cosas que por ahí uno tiene que tener en cuenta. Esteban, muy agradecido, una pequeña reflexión que comparto con ustedes y con los oyentes. El otro día hablaba con un médico y él me decía que todo el tiempo se tenía que seguir actualizándose y estudiando, y veo que ustedes, los ingenieros agrónomos y los que trabajan en el campo, y también todo el tiempo tienen que seguir estudiando y actualizándose, porque hay gente que todavía sigue trabajando el campo como hace 40 años, entonces hay mucho por hacer. Así que agradecido, porque me interesa en lo personal de no estar en el rubro específicamente, todo lo que nos has contado, así que gracias por participar en el campo con vos. Muchísimas gracias a ustedes, y ya que traes al médico, les hago un comentario final, que bueno, justamente así como aparecen las resistencias en antibióticos y demás, es que aparecen en malezas, plagas y enfermedades en el campo. Y bueno, así como los médicos tienen que trabajar para revertir y para tratar de que esto avance de forma lenta, nosotros los ingenieros agrónomos en el campo tenemos que hacer lo mismo. Y como bien decís, siempre tenemos que seguir aprendiendo y en realidad es un camino de mejora continua. El que está estancado, como bien decís vos, hace 40 años, está produciendo mal, está perdiendo un montón de oportunidades, y en realidad no es bueno para la sociedad tampoco. Siempre tenemos que ir mejorando por todos los aspectos, de productivos, económicos, sociales y ambientales. Clarísimo. Gracias, Esteban, un gran abrazo. Muchas gracias, Esteban, espectacular.